Vamos a pasar una ronda de preguntas que está programado. Entonces, vamos a pasar en realidad los temas han sido variados. La información que han dado es de extrema importancia. Y hay puntos claves, pero que cada uno de los comentaristas va a tomar lo más conveniente. La primera persona que está programada para dar sus opiniones es el doctor Manuel Rodríguez. Ok, bueno, buenas noches. Agradecer la invitación a este importante simposio. Particularmente es mi segunda oportunidad que estoy de presentarme en la academia, pero los nervios siguen siendo los mismos, Víctor, así que no hay mayor diferencia. Y también quiero también saludar a Agnes, porque tuvimos la oportunidad en algún momento de que nos visitaran a la universidad, la embajadora, y ratifica lo que mencionó, que es su preocupación por estos temas para esta cooperación entre nuestros países. El tema es cómo resolver la falta de especialistas, y en las presentaciones que han habido previamente nos ha mostrado el panorama en cifras fundamentalmente. Y yo, como representante de una institución formadora, quiero señalar que nuestra perspectiva también tiene que complementarse con lo que en un momento se mencionó. No es solamente saber cuántos especialistas necesitamos, sino de qué calidad son estos especialistas. Y eso creo que es nuestra principal tarea como universidad, como facultad. Y particularmente pienso que nosotros tenemos la obligación no solamente de recibir a estos muchachos que quieren buscar mejorar su perfil profesional dentro de un área de especialidad, sino no solamente de dotarlo de las competencias como profesional, competencias técnicas, sino también formarlos como personas. Y eso creo que también es una tarea ineludible que tenemos como facultad. Para poder alcanzar estos objetivos, yo pienso que las universidades y las escuelas de medicina, las facultades, con los programas de segunda especialización, tienen que preocuparse de tener programas bien estructurados y no simplemente apoyarse en que si yo al residente le programo una serie de rotaciones y van a ir a ciertos servicios, aunque no quiera van a tener que aprender porque el trabajo asistencial es intenso, pero creo que eso es cierta informalidad. O sea, nosotros lo que tenemos que tener claro es que si vamos a ofrecer una especialidad y vamos a programar una rotación a un residente, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos que nosotros nos planteamos cuando ese residente haga una determinada rotación o pase por un determinado servicio. De igual manera, tenemos que erradicar lo que es un poco la improvisación. A veces abrimos programas y dice, bueno, el primer año van a rotar acá, y el segundo año ya veremos, ¿no? Ya veremos a dónde rotan. Yo creo que eso también tiene que eliminarse, esa informalidad. Por otro lado, también vemos un problema que es bastante álgido, que a veces una universidad ofrece una especialidad pero en diferentes sedes, y al finalizar encontramos cierta heterogeneidad. O sea, uno que se formó en tal sede no necesariamente tiene las mismas competencias que tiene lo otro. Entonces, es tarea de la universidad procurar que por lo menos todos tengan la misma oportunidad o que estén expuestos a la misma digamos, formación para que alcanzar ciertos estándares mínimos y que podamos decir, independientemente de qué hospital fue su sede inicial, si sale con el título de una determinada universidad, digamos, las competencias son más o menos similares. Para esto, también tenemos que preocuparnos de que, creo que a nadie se le había ocurrido antes, formar médicos para que entrenen residentes. O sea, nosotros nos enseñan ciertas cosas, podemos hacer didáctica de pregrado, pero no hay formalmente todavía, y ahora saludo la iniciativa que ha tenido ASPEFAN de que está lanzando módulos de formación para médicos, pero para que aprendan a ser tutores de residentes. O sea, ser tutor de residente muchas veces ha salido porque yo fui residente, así me enseñaron, así yo enseño, pero quizás se necesitan incorporar otros elementos para que estos tutores tengan un mejor desempeño.
Otro elemento fundamental que tenemos que incluir en nuestros programas es los sistemas de evaluación. Los sistemas de evaluación son, y yo lo confieso, son muy diversos en nuestras especialidades. Algunos tienen un sistema, otros tienen otro, otros solamente exploran la parte cognitiva, otros ni siquiera es así, una es muy apreciativa, decir este es un buen residente, entonces le pongo una buena nota, etc. Entonces tenemos que tener un poco más de racionalidad a la hora de evaluar y sobre todo de asegurarnos de que el residente con el perfil que nosotros hemos procurado de ofrecerle o queremos alcanzar, finalmente lo cumpla al finalizar su formación. Y otra cosa importante es que muchas veces también somos deficitarios, es cuando un residente se está formando, no tenemos la suficiente capacidad de poder demostrarle a él, hacerle un feedback, oye, tú estás yendo bien o tú estás yendo más o menos, simplemente estamos viendo que esté cumpliendo lo que le corresponde, pero no estamos haciendo un seguimiento académico de su desarrollo como residente. Si a la mitad del primer año ha alcanzado el entrenamiento que necesita para ser residente y completarlo el primer año, y al final tenemos que, dentro de un mismo grupo de residentes, en una misma sede, tenemos también una heterogeneidad, ¿no? Hay residentes muy buenos, otros más o menos, y otros que no sabemos ni siquiera cómo han llegado al tercer año, ¿no? Esto también va de la mano con algunos elementos de preocuparnos como universidad de las sedes hospitalarias, ¿no? De dotarles a los residentes de las condiciones óptimas para que puedan hacer su buena residencia. En algunos casos tenemos que los hospitales utilizan a los residentes como un mano de obra barata y muchas veces en desmedro de su propia formación, o sea, les ponen a trabajar, a hacer una serie de cosas, más labores asistenciales y poca labor académica o casi nula, y eso también tenemos que nosotros como universidad preocuparnos, ¿no? Igual es un tema tan sensible, controversial, como es el tema de las guardias, el tema de las horas de descanso, esto que ha estado en permanente revisión en los últimos tiempos. Yo creo que también es importante que la universidad le preste apoyo, igual como le debe prestar a cualquier estudiante. Nosotros nos preocupamos mucho de los alumnos de pregrado, y los alumnos de posgrado de especialidad quizás no le prestamos la misma atención. Yo me quedé un poquito sorprendido cuando en una reunión reciente que tuvimos en la universidad, porque celebrábamos 50 años de la residencia en Cayetano Heredia, nosotros tenemos en nuestro programa 783 residentes, 40 personas menos que pregrado. O sea, prácticamente entre pregrado y residentes tenemos la misma cantidad. Y ustedes ven en la facultad de pregrado tiene una estructura que abarca, pero especialidad solamente teníamos un jefe de especialidad y punto, y una dirección de posgrado. O sea, tenemos que también entender de que hay que darle los recursos y la estructura organizativa de tal forma que podamos manejar. Y para no extenderme más, hay dos cosas que quiero comentar. Yo pienso que el Sistema Nacional de Residentado ha sido necesario que sea concentrado en un solo sistema porque había muchas altibajos, muchas desigualdades. CONAREME tiene una labor, pero también, ya a pesar de que la tengo aquí a mi costado, pero como somos compañeros de promoción no me va a pegar, también hemos encontrado algunos obstáculos para poder desarrollarnos como universidad. Y por ejemplo, ella los mostró, o sea, estas admisiones suplementarias que hubieron en el 2014, 2015, realmente nos trastocó el programa porque teníamos residentes con diferencia de 3 meses y digamos, articular todo fue una serie de problemas. Y ahorita tenemos un problema muy serio, y lo quiero señalar directamente, es con respecto a la relación con ESalud. ESalud, bueno, CONAREME ha establecido claramente que los residentes cuando van a rotar a un servicio hospital no tiene por qué cobrárseles, pero ESalud nos ha puesto una barrera diciendo que no solamente debemos pagar por los residentes que rotan en el hospital, sino también por los residentes nativos. Un residente nativo es aquel que postula una plaza por nuestra universidad, pero cuya sede es, por ejemplo, el Rebagliati. Entonces, por ese residente, ESalud nos está cobrando, tenemos que pagarle por cada uno de ellos. No solamente del que rota, que por ejemplo tiene su sede en Cayetano y quiere hacer un mes en el Rebagliati, bueno, podemos pagar porque está haciendo.
pero el nativo también nos está cobrando. Y eso va contra la norma de CONAREME. Pero salud se refugia, que es otro sector, el sector trabajo, y que, digamos, la normativa del sector salud no le compete directamente, no tiene por qué, sumarse a esta situación. Y nosotros hemos tenido que retirar residentes de los servicios de salud porque no es dable. O sea, un alumno de pregrado en la universidad, su pensión máxima es más o menos 3.500, 3.800 soles. Pero un residente paga 840 soles, si no me equivoco, mensuales. Y el salud nos cobra 350 o 370 soles por residente por mes. O sea, de los 840 que entra a la universidad por residente, 370 tendríamos que pagarle de salud. Y lo cual, pues obviamente, nosotros gastamos en docentes, en recursos, en la contraprestación, y en una situación que es, creo, injusta, porque al final de cuentas los propios servicios de salud se nutren de ese recurso humano, porque esos residentes finalmente van a convertirse, probablemente la gran mayoría, en sus staff de médico habitual. Entonces hay una cierta situación que es bastante preocupante para el desarrollo de nuestras especialidades. Gracias. Muchas gracias, doctor Rodríguez. El siguiente comentarista, el doctor Gerardo Ronceros. Gracias, doctor Llano. Mi agradecimiento al doctor Morales Soto por la invitación. Yo quiero tratar 5 puntos, muy rápidamente. El primero es el tema de la rectoría del Estado, fundamentalmente del MINSA, y también de CONAREME, sobre el residentado médico, ¿no? Y cuando Claudia nos contaba que no puede tener el número total de médicos, ni puede calcular la brecha porque salud no le pasa la información, o porque los privados tampoco pasan la información. Entonces, ¿frente a qué estamos? El tema no es CONAREME, no es el MINSA, no son las universidades, es el país. Porque el país lo que necesita es especialistas, porque de eso se trata la salud de las personas, y sobre todo de los más pobres. Entonces, fortalecer la rectoría del MINSA en el tema de salud y fortalecer a CONAREME en el tema del residentado médico es fundamental. Nosotros vemos que salud, por ejemplo, en el tema de las plazas las entrega el mismo día que se cierra en el cronograma recibir las plazas. Y no hay forma de cambiarlas. Entonces nosotros nos llevamos sorpresas desagradables, ¿no es cierto? En algún año nosotros hemos perdido el 20 o el 30% de las vacantes de San Fernando, de residentado médico en E-Salud a favor de otras universidades. Y no pudimos hacer nada porque ya estaban en el sistema, ya se habían cambiado. Entonces eso no puede ser posible, porque eso es una injusticia terrible. Pero entonces fortalecer la rectoría es fundamental. El otro punto importante es que es difícil calcular las brechas, es complicado calcular cuántos especialistas faltan. Tenemos dos cifras discordantes entre cuántos médicos existen. Entonces es más difícil lo de las brechas. Pero sí sabemos qué especialidades nos faltan, en dónde nos faltan, ¿no? Por ejemplo, yo siempre cuento lo que Ernesto Salazar, un médico de Loreto, me contaba. Él es el único neurocirujano que existe en Loreto y ya se jubiló. Entonces ahora no hay neurocirujano del MINSA en Loreto. No hay traumatólogo, hay 1 o 2 traumatólogos. Y ustedes cuando viajan a Loreto y ven cómo se movilizan los loretanos a través de sus mototaxis, con la cantidad impresionante de accidentes que existen, y no van a poder atenderse porque ya el neurocirujano ya no está. Hay 2 en E-Salud, pero que son reservados, porque en E-Salud no recibe al que no está asegurado. Entonces, los problemas son serios. Entonces, yo creo que el Estado, al margen de la ley, no quiero decir con esto que no se cumpla la ley, pero las leyes se deben cambiar, pues. Y una ley como la que tenemos actualmente, que no ha resuelto el problema de la cantidad de especialistas en el país, no es una buena ley. Entonces, tendríamos que reformularla, tendríamos que hacer algo que permita que esto se cumpla. Ese es un primer tema que creo que si nosotros logramos que el MINSA y CONAREME asuman la rectoría total y que ellos manejen las plazas, podría ser muy importante y solucionaría parte de los problemas. El otro punto es las modalidades del programa. De acuerdo a la ley del residentado, nosotros tenemos 2 modalidades.
El programa regular, que es el que conocemos, de 3 o de 5 años, dependiendo de la especialidad. Y la otra modalidad es el programa de adquisición y evaluación progresiva de competencias, que todavía no se ha desarrollado y que necesitaría ser desarrollado. Porque, ¿qué significa esto? Que un médico puede ser, después de un concurso, lógicamente, puede venir a un hospital, me imagino que en Lima o en las capitales donde estén las especialidades, para aprender o para desarrollar alguna competencia en la especialidad que se requiere, por un periodo de 2 o 3 meses. Se le acredita con esa competencia que ha logrado y vuelve a su sitio de procedencia a desarrollarla. 3 meses después regresas al hospital a desarrollar otras competencias. Y al cabo de un tiempo tenemos un especialista que se ha preparado, ha consolidado sus estudios, ya está en la capacidad de recibir un título de especialista, pero además ha servido durante un tiempo a su región. No lo hemos extraído totalmente de la región donde trabaja y ha podido brindar sus conocimientos en ese tema. Entonces, esta modalidad es muy importante, tendría que desarrollarse. El año pasado nosotros estuvimos con Claudia reunidos a propósito de este tema y esperamos que este año pueda consolidarse. Y voy a decir una herejía seguramente para algunos, pero creo que todavía la titulación por competencias, así con los problemas que tenemos, debería permanecer. Creo que Cayetano y San Fernando tienen el mismo problema. SUNEDO no está reconociendo la titulación por competencias. Y no creo que SUNEDO, que es otro de nuestros problemas, tenga el ordenamiento legal para no reconocer actividades de la universidad. Lo que nos han dicho a nosotros es, como no está en su reglamento, no lo pueden reconocer. Y por lo tanto, no están no reconociendo, sino inscribiendo las especialidades obtenidas por competencia. Pero de alguna manera esto va a tener que ser restablecido. ¿Qué va a pasar con aquellas especialidades que todavía no tenemos? O subespecialidades que todavía no tenemos y que en algún momento necesitamos. ¿Quién va a ser el que acredite, o quién va a ser el que acredite los campos clínicos para empezar, o quién va a ser el que sea tutor de los residentes? Tiene que ser un especialista en el tema. ¿Y cómo vamos a conseguir eso? La única manera es titularlo por competencia. El otro tema que a mí me parece importante es el tema de las regiones. También va un poco contra la ley, lo discutimos con Claudia también en algún momento. Pero Loreto y Puno también tenían dentro de los presupuestos de las regiones dinero para financiar médicos para que sean capacitados. Ellos pagaban toda la secuencia de capacitación, pero no hay el mecanismo legal para que eso ocurra. Tiene que ser sometido y tiene que ingresar al mismo sistema que tenemos actualmente, o sea, para concurso, abierto, para todos. Cuando podría generarse un concurso solamente para la región, con dinero de la región. Esos médicos se quedarían en la región y solucionarían bastante de los problemas que tenemos actualmente. Pues finalmente yo quiero, estamos dirigiendo 2 tesis de doctorado sobre el tema, ¿no? Y las 2 apuntan, una se ha hecho en Lima y la otra se está haciendo en Ayacucho, en Huancavelica y en Apurímac. Y es por qué los médicos se van o por qué los médicos se quedan en la región de donde proceden una vez que son capacitados. Y al margen del dinero, ninguno ocupa el tercer lugar, cuánto voy a ganar. Y los 2 primeros puntos que ellos manifiestan que deben ocurrir para poder quedarse es estabilidad laboral, o sea, que le aseguren que su trabajo va a estar ahí y que no lo van a mover. Y el segundo es la capacitación permanente que tienen que recibir. Y después de eso recién viene el tema económico. Y entonces, si nosotros pudiéramos juntar esas 3 posibilidades, si el ministerio a una persona que va a vivir en Apurímac, que va a vivir en Huancavelica, que va a vivir en Ayacucho, le puede garantizar que sí, se va a quedar en el hospital porque además se le necesita y que además se le va a capacitar permanentemente, o se le va a dar un sistema 20-10, ¿no? 20 allá y 10 acá en Lima para que haga alguna actividad adicional y que además va a tener un plus. Entonces, yo creo que definitivamente eso sería muy conveniente y solucionaría de alguna manera los problemas que tenemos. Y un comentario adicional, Claudia nos puso en el tema de medicina familiar que ocupaba el 10º puesto y no está acá, pero yo quería hacerle la pregunta. A mí me parece que
es el 10º puesto, pero no de los postulantes en primera opción, sino de los postulantes en segunda opción. Los que no consiguieron el primer ingreso y como segunda opción tienen medicina familiar, y ahí es donde se eleva el número, porque algunos solamente quieren trabajar y escogen esa especialidad, ¿no? Y la otra cosa es el tema de neonatología. En el tema de neonatología, ahora se ha dado la especialidad solamente de neonatología, que dura 3 años, porque antes la neonatología duraba 4, inclusive en algunas hasta 5, porque primero hacían pediatría, y entonces salía el pediatra neonatólogo. Cuando se le da solamente neonatología, lo que ahí me dicen es, oye, es una especialidad para 28 días. Si yo me voy a la pediatría, me convierto en una persona que está haciendo ilegalidad, porque no tiene la especialidad. Entonces, de repente podemos volver un poco a la doble titulación, un pediatra, neonatólogo, más que solamente un neonatólogo. Ay, sí, yo sé, pero también hay neonatología y en algún momento discutimos porque solamente se quería que fuera neonatología. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Pasamos la voz a la doctora Liliana Cavani. Buenas noches. Yo quisiera hacer un comentario un poco más abierto. El colegio médico, como colegio médico, tiene 2 vertientes. Una es mirar el bienestar de los médicos y el ámbito donde labora, y el otro es velar por la salud pública del país. Y yo quisiera preguntar a tantas autoridades como tenemos en la mesa y en el auditorium, antes de mirar los déficits y si trabajan o no trabajan, es darle una mirada a este país nuestro. Miremos al país no desde Lima, miremoslo desde Huancavelica, desde Puno y desde Loreto, donde tenemos peruanos igual que nosotros, que no tienen nada de salud y su acceso a las soluciones de sus problemas de salud son bien limitados. Pensamos en ultra, super, mis sobrinos dirían nice especialistas, y los chicos que salen quieren ser ultra, super, extra nice especialistas. Y tenemos a un país que está clamando porque alguien atienda un parto, alguien les ponga una ampolleta y se están muriendo, ¿no es cierto?, de una neumonía porque hace frío y seguimos sin resolverles el problema. Entonces, punto primero, el país es ancho y ajeno, pero además bien, mal y pésimamente atendido desde el punto de vista de salud. Y aquí estamos quienes de alguna u otra manera estamos encargados de mirar estos problemas. Segundo tema, necesitamos darle una respuesta a los que menos tienen y a los que menos pueden decidir. Y esto está en nuestras manos. Tenemos además, este año yo estoy muy influenciada por Alma Ata, porque me he pasado mucho rato conversando con el buen David, con el que se nos fue, pero que en los últimos años tuve la posibilidad de conversar largo y tendido con él. Y uno de los problemas que tenemos es que la población no tiene acceso a la salud, pero además los que trabajamos en salud nos hemos empoderado del tema y hemos hecho sentir a la población que somos los sabios y los que tenemos toda la verdad. Y ellos tienen que recibir las verdades que vengan de los sabios. Cuando la salud no solamente es un derecho, la salud también es un deber. Y si la población no se siente empoderada y con el deber de cuidarse, no vamos a tener nunca gente saludable, porque siempre vamos a esperar que venga el médico, la enfermera, la obstetra o el sanitario a cuidar de mi salud. Y esto nos hace ver, como bien decía Claudia y como bien han dicho casi todos, que tendríamos que ver el modelo que queremos. Pero yo creo que no hay ningún modelo que no nazca de la propia población. Si yo no me cuido, ¿cierto?, va a ser bien difícil que venga alguien de afuera con otros usos y costumbres y me pueda cuidar. Si yo vivo en el monte y no tengo el cuidado suficiente, voy a tener enfermedades propias del monte. Y si vivo en la sierra y yo sé que todos los años en mayo, junio y julio se viene la helada,
se van a seguir muriendo los niños que no se mueren en Bolivia, que no se mueren tampoco en Argentina y en Chile, que tienen heladas muy parecidas a las nuestras. Entonces, sabemos dónde se mueren, sabemos de qué se mueren, pero siguen muriéndose. Y esto es un problema serio. Segundo tema, o sea, sabemos cómo estamos. No tienen que decirnos, ya sabemos. Pero hemos pasado en Lima, solo en Lima, para ponerlo lo más cercano a nosotros, de ser 3 facultades que competíamos para ver quién sabía más. Me refiero a Cayetano, Villarreal, San Marcos, y nos encontrábamos en los hospitales y más de una vez planteábamos quién sabía más que el otro. Era un poco el estilo de mis épocas, ¿no es cierto? Era un buen ejercicio. Hemos pasado a tener 19 facultades de medicina. No, acá en Lima. En Lima, estoy hablando de Lima. Hay 44 fuera y cerca de 58 con todas las filiales. Y encontramos otro problema. Los que forman o los que hemos estado formando estudiantes de medicina, formamos a chicos que están aspirando a ser ultra, super, nice especialistas, ¿no? O sea, rotamos por especialidades y por temas tan puntuales que probablemente muchos de nosotros que escogemos otras especialidades nunca más lo hemos visto. Pero además, el gran problema que tenemos es que no tenemos un perfil uniforme del médico cirujano que este país necesita, que debe ser diferente del que necesita Estados Unidos, Inglaterra, Bolivia o probablemente las Bahamas. Diferente. Y entonces tenemos que uniformizar criterios. Porque si alguien está formando estudiantes de medicina en los hospitales peruanos para irse a Estados Unidos, me parece excelente. Pero primero debería formar estudiantes peruanos para ejercer en el Perú. Y si le quiere dar el plus para que se vayan a España, Estados Unidos o a Inglaterra, bienvenido sea. Cada uno escogerá la universidad, ¿no es cierto?, con ese plus. Lo que no podemos aceptar es que estemos formando estudiantes de medicina para no ejercer en el Perú, sino simplemente para que se vayan fuera, o estemos formando estudiantes de medicina y futuros médicos que no sean capaces de entender al poblador peruano sus problemas y no tengan un mínimo de capacidad para poder ejercer allí donde tienen que irse. Y este es el gran problema con estos jóvenes serumistas. Salen de su facultad con su título de médico cirujano, dan un ENAM y es un espanto los resultados del ENAM, pero no pasa nada. O sea, les va a servir para escoger la plaza tal y cual. Pero ¿qué va a pasar? Que el que tiene menos nota en el ENAM se va a ir a la plaza más lejos, menos deseada, la que no tiene internet, donde no se va a poder preparar. Y entonces estamos siendo tremendamente discriminatorios con ese pobre que no tiene otro acceso. Y eso tenemos que echarnos la culpa a nosotros, que sí tenemos acceso a las carreras y al médico que yo quiero escoger. Yo me atiendo con el médico que yo quiero, porque puedo. Pero el que está allá va a recibir al joven que se sacó 0,5, 0,6 en el ENAM. Claro, escogió la última plaza, la que no tenía internet, sí pues, pero ahí no hay telemedicina tampoco, porque ahí probablemente no haya luz y no hay internet. Y este poblador va a recibir ese nivel de joven, porque de repente incluso su facultad lo preparó para irse a Estados Unidos y le falló algo y se ha tenido que quedar en el Perú o no se fue a España. Entonces nosotros como colegio médico estamos sentándonos con ASPEFAN, con el doctor Ronceros y su equipo, para hacer una mesa de diálogo, de ver qué hacemos porque esto mejore. Porque no es posible que haya tanta desigualdad en la formación. Y ya acabamos de recibir del Ministerio de Salud con la doctora Claudia, desde comienzo de año hemos estado en buscar cuál es el perfil del médico peruano. ¿Por qué? Porque si el perfil del médico peruano es el adecuado, el del médico general, probablemente este médico peruano bien formado para la realidad del Perú, que puede saber de fiebre amarilla, de leishmania y de enfermedad de Carrión, va a poder solucionar como en antaño, ¿no es cierto? Nuestras familias, las de provincias, tenían a los 2 o 3 médicos del pueblo que les solucionaba el problema. Ayer estaba conversando con una dama y me decía, en San Pedro de Yoca habían 2 médicos que solucionaban el problema de todo el pueblo. Entonces, ese es el perfil probablemente de médico que necesitemos. Pero si sigo teniendo jóvenes que sacan 0,6 en el ENAM
y el ENAM debería medir el perfil del médico peruano, probablemente estos jovencitos de 23 o 24 años, que los enfrento a la selva, a irse en Pequepeque 8 horas, o irse simplemente a Huancavelica, donde son quechua hablantes, y no está ni siquiera bien formado médicamente hablando para esta población, va a tener serios problemas. Y es lo que el doctor decía, estamos cubriendo un primer nivel de atención con jóvenes médicos que no están bien formados y que encima emocionalmente tampoco lo están. Entonces, eso es un problema serio. Y tenemos proliferación de universidades y yo en este momento tengo 15 juicios. 15 juicios tiene el colegio médico, porque una facultad, o 14 juicios, porque una facultad que está formando médicos, ¿no es cierto?, no puede aprobar los exámenes de certificación del colegio médico. Y dice que el colegio médico es discriminatorio. Y yo estoy llevando un juicio penal, y estoy en las averiguaciones, en las indagatorias del juicio penal, así me he enterado que se llama, porque estos estudiantes no pueden aprobar el examen. Ya estamos buscando nosotros cómo hacer, pero ¿tendría el colegio médico que comprarse este problema? Nos estamos comprando, ¿ya? Porque es bueno que ustedes, que son los académicos, se enteren lo que está pasando. Tenemos 15 juicios y eso me lleva a mí a pedirles que por favor miremos los niveles y los perfiles y el tipo de médico que queremos conseguir. Porque si solamente preparamos médicos para afuera, estamos con problemas. Y si solamente la universidad acaba siendo un tema económico, es otro problema. Tercer tema, no tenemos campus académicos donde poder estudiar. Y entonces la Universidad Nacional tiene que competir con las universidades que son rentables y con fines de lucro para poder tener campos en nuestros hospitales nacionales. Y aunque el Ministerio de Trabajo diga otra cosa, los hospitales de salud son de los peruanos, porque nosotros los pagamos con nuestros sueldos. No los paga alguien aparte o alguien externo, lo pagamos nosotros. Y entonces no es justo que las universidades que pueden pagar el campo comiencen a empujar con fines de lucro a las universidades que, como San Marcos, Villarreal, las universidades en provincias, no tienen cómo pagarlo. O simplemente tienen que abstenerse de tener campos, y ahí es tiempo que se diga. O sea, tenemos espacios en CONAREME de universidades que tienen ahora una cantidad impresionante de residentes, y universidades públicas donde están los que no pueden pagar una universidad más cara, no tiene campus. Se están restringiendo o tienen que irse a campus donde no deberían estar. Y entonces vamos pasando de un lado al otro, o sea, a la segunda especialidad. ¿Y cuál es el requisito? Dar el examen y haber tenido notas. Bueno, esperemos que ese sea requisito suficiente para poder ser especialista. Amén de una vocación, ni nadie mide las capacidades. Yo he visto chicos que están entrando a cirugía y que tienen mucha torpeza y poca habilidad motora fina, ¿es cierto? Pero están en cirugía porque probablemente eso sea reditable a futuro. Y esto nos lleva a ver qué valores estamos inculcando en los jóvenes médicos. Porque si el valor es, me voy a las 2 de la tarde, porque aquí acabó mi turno, me voy a las 4 porque tengo que ir a hacer la guardia para poder sumar, entonces el problema está en nosotros que estamos formando a los médicos. ¿Les ponemos valores? ¿Queremos ver, son carreras de servicio o no son carreras de servicio? Y eso va a influenciar en qué especialidad cojo. Probablemente pues me vaya a cirugía plástica. ¿Por qué? Porque una cirugía de nariz va a ir a 4.000, 5.000 soles, mientras que una insuficiencia cardíaca que ve un cardiólogo, ve un internista, te pagan simplemente lo que te pague el seguro, o sea, una consulta, 20 o 30 soles y te cargaste el mismo problema. ¿Quién quiere ser internista así? Pues mejor me voy a operar otras cosas y voy a tener más dinero. Finalmente, ¿cierto?, tenemos que ver el tema de los extranjeros que vienen a trabajar en el Perú. Nadie controla qué nivel de estudio tiene un extranjero que viene de fuera. Esto es impresionante. O sea, nos hemos sentado con Jaime, con Pedro, a mirar un poco el tema, porque no se está mirando. Nos mandaron a unos jóvenes estudiantes que eran integrales y comunitarios y decían que eran médicos. Averiguamos con Confemel, recibimos la Academia de Medicina de Venezuela y resulta que les sellaban en su NEDU, venían al colegio y le dábamos el título de médico y le poníamos el sello del colegio médico. Hemos tenido que llegar hasta el Congreso, donde congresistas médicos igual seguían defendiendo temas políticos por encima de la calidad de la atención de las personas. Pero eso no es todo.
tenemos médicos que vienen de Rusia y de Ucrania como médicos pediatras con 4 años de estudios en general. Y había que pasarle porque venían como médico pediatra de frente. Y eso ha habido que cerrar un poco los temas. Pero nos hemos encontrado con que los que vienen de fuera por diversos convenios, ¿no es cierto?, entran como quieren, les sellan y no revalidan porque están en convenio. Ya nos fuimos a una serie de eventos, ya los de SUNEDU ya nos conocen, se han vuelto asiduos contestatarios de cartas. Además, la nueva dirección de SUNEDU es muy proactiva. Nos sentamos con ellos, ya somos caseritos en SUNEDU, los conocemos, nos conocemos por los nombres, porque estamos trabajando con ellos. Estamos intentando trabajar con CINEACE, porque hay que ponerle calidad a lo que estamos haciendo. O sea, no es solamente que te den un título de especialista, porque puedes hacer en nombre de ese título lo que se te ocurra, y eso es un problema serio. Y finalmente, ¿no es cierto?, volvemos a lo de siempre. ¿Qué queremos? ¿Qué modelo queremos? ¿Y cómo queremos verlo? Nosotros, como colegio médico, tenemos un serio problema, porque los colegas que se van a Amazonas, que se van a Puno, que se van a Madre de Dios, donde no hay especialistas, no pueden trabajar en 2 sitios a la vez. O sea, un médico que se va a trabajar a la región, ¿no?, al hospital regional, no puede trabajar en el hospital de salud, porque eso se llama doble percepción y es penado por la ley. Y cuando trabajan por terceros, es un problema más serio, porque el tercero cobra 20 y al médico le da 5. Y entonces no hay quien quiera trabajar de doble percepción, no hay quien quiera trabajar por terceros. Pero si es por un tema de horas complementarias, los médicos no quieren ir porque los sueldos llegan después, pero además no hay equivalencias entre los cargos en salud y los cargos en MINSA. Y eso lo hemos visto, porque hemos estado colaborando con el Ministerio para ver sistemas de salud y cómo ayudamos. Ya nos fuimos a la Contraloría, nos dicen que ellos no pueden ayudarnos, ¿no es cierto?, en este tema. Nos hemos ido al MINSA, nos hablan de horas complementarias y de salud no habla. Pero la gente sigue necesitando un anestesiólogo y este anestesiólogo no puede cruzar y operar al frente. Siguen necesitando especialistas y no podemos intercambiar servicios cuando deberían ser perfectamente intercambiables. Pero como por la Constitución dice que tú no puedes trabajar para el Estado en 2 sitios a la vez, salvo en educación, entonces vamos a seguir pasando estas brechas de especialistas, ¿no es cierto? Y esto es un problema serio, o sea, pudiéramos, claro. Pero bien light, doctora, porque yo tengo un montón de médicos con una serie de problemas muy serios, con juicios pendientes por este tema. Y doctora Abel, para cerrar el tema, dijo de la certificación por las sociedades científicas. Sí, yo tengo que decirle, hemos hecho en el Colegio Médico varias convocatorias a las sociedades científicas. Ya últimamente hacemos almuerzos para que vengan. ¿Ya? Y por si acaso, yo soy societaria y bien participativa en medicina interna por muchos años. Y cuando los invitamos, almorzamos juntos, debatimos los problemas y de repente alguien levanta la mano, no 1, 5, las sociedades científicas queremos ser los recertificadores. Y Jaime, que ha trabajado un montón de tiempo, Jaime Morán, que es de CITSERE, y yo, que estoy imbuido en el tema, me levanto y aplaudo, por fin digo, ya quieren participar. Y entonces, doctor, para ser certificador hay que hacer un curso que no es de un día, es un curso un poquito largo. El colegio médico paga el curso, pone local, coordina con CINEACE, le damos todo, así, si hay que darle comida, comida le damos. ¿Y sabe lo que pasa? Vienen a 1 o 2 sesiones y nunca más vienen. Y les pedimos esta vez, habían unas 20 o 25 sociedades almorzando con nosotros, y les pedimos, mándenos 5, no 1, 5, queremos especialistas para recertificar. Algunas sociedades nos mandaron 2, Gineco nos mandó creo que 2 o 3, ninguno, Pediatría mandó 2 o 3, el resto no mandó nada, así, no mandaron nada, y por último, los que fueron, como dice mi sobrino, se quitaron, no volvieron más, fueron 1, fueron 2, fueron 3, y no volvieron más. Y entonces no puedo recertificar con las sociedades científicas como quisiera,
porque no están. O sea, cuando se les invita y algo tiene trabajo, a pesar de que el colegio lo iba a financiar, no vienen. Y además a los veedores se les da un estipendio por el apoyo al colegio, no es que vayan a recertificar gratuitamente, damos algo por cada portafolio, por algo que hacemos. El colegio ha comprado y tiene un sistema para poder comenzar a recertificar ahora ya no solamente por portafolio, sino por competencias. Tenemos las estaciones y las estamos mejorando, nos hemos hecho parte de un sistema de estos módulos de recertificación, usando móviles y usando maniquís y todo lo como queramos llamarle, ¿no es cierto?, que son especialmente hechos. Y estamos intentando y vamos a trabajar un poco con AREME con las PFAN, con este sistema, para poder recertificar mejor. Pero lo primero que tenemos que ver es que alguien tiene que tomar la batuta. Este año nos hemos comprado el pleito, ya les digo, tengo 15 juicios, 10 juicios por estos temas, me han llevado al Congreso, nos han llevado a un montón de sitios. El doctor Machuca está contento porque tiene harto trabajo, es el abogado del colegio, hemos tenido que poner un abogado más. Pero desde el punto del colegio médico, va más allá de la brecha de especialistas para ver el perfil de especialistas y el perfil de médico general. Okay. Gracias, doctor. Haré el esfuerzo, de un minuto. Bueno, yo sugeriría que la pregunta inicial de este simposio se reconfigure en algo así como cómo garantizar la cobertura y el acceso universal a la atención especializada. Y eso tiene que ver, como ya se señaló, con la orientación principal que debe tener el sistema hacia la atención primaria, con el tema de redistribución de especialistas, porque si Lima tiene el 60% de especialistas del Perú, es obvio que en las otras regiones va a faltar, pero probablemente en Lima sobren. Lo otro es que tiene que ver con los procesos de trabajo. Los sistemas de referencia y contrarreferencia tienen que funcionar bien, porque si la gente va de frente a los hospitales, los especialistas están atendiendo cosas que podrían resolverse en otros niveles de atención. El tema de la tecnología y el tema de la calidad de la formación y el ejercicio profesional que ya se mencionó. Muchas gracias. Ponentes. No. A ver. Muchas gracias. Solo dos comentarios muy pequeños. Creo que el tema, estamos convencidos de que el tema de recursos humanos, el tema de la especialización, voy a coincidir con el doctor, bueno, creo que con todos, no va a encontrar norte si es que no damos la mirada real de lo que queremos para nuestro sistema de salud. No puede ir aparte. Si no definimos bien y no lo hacemos sostenible, ¿qué es lo que queremos? Creo que simplemente estamos haciendo intercambio de opiniones. Y lo segundo, sí, dada la alusión de nuestra decana, nosotros sí hemos acreditado los dos certificadores que vinieron al curso. Así que muchas gracias. Un aplauso para la Sociedad Peruana de Pediatría. Porque... Agnes. Yo voy a salvarles un minuto. Ok, gracias. Claudia. Bueno, yo creo que esta noche hemos conversado cosas muy importantes para el país, pero creo que yo quiero resaltar tres cosas. O sea, el primer gran tema es que todos debemos trabajar unidos para lograr una mejora en la salud del país. O sea, cada uno no debería de estar chapoteando por separado, porque no vamos a llegar a ningún lado si cada uno de nosotros actúa independientemente. Entonces, la primera gran cosa que tenemos que hacer es unir esfuerzos y empujar todos el carro para el mismo sitio, ¿no? Y aquí, como Ministerio de Salud, yo los convoco a todos los actores que estamos acá presentes para ir y empujar el carro por el mismo lugar. O sea, tenemos que estar el colegio médico, la academia, que ya has trabajado con nosotros, con el colegio, con el ministerio otras veces, hemos trabajado también con el colegio médico, con las formadoras, o sea, tenemos que unirnos todos, formadores, Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas y Policiales, o sea, todos los integrantes privados, el colegio, todos para empujar el carro hacia el mismo lado. Esa es la primera cosa que creo que sería una cosa que tendríamos que concluir.
¿no? Porque cada uno por su cuenta no vamos a lograr nada. El segundo tema, que creo que ya se ha dicho también, es que es básico terminar de definir el sistema de salud que queremos. El Perú lamentablemente tiene un sistema fraccionado, ¿no? Que no nos ayuda mucho. Entonces tenemos que tratar de ver temas como lo que ahora se está trabajando, que se llama intercambio prestacional, que quiere decir, bueno, no somos un sistema unido, no somos un solo sistema, pero tenemos que empezar a intercambiar prestaciones entre el MINSA de Salud, las Fuerzas Armadas, los privados, bajo ciertos criterios. Se está haciendo algunos pininos en este tema. El modelo está haciendo Moquegua, donde ya hay intercambio prestacional entre salud y MINSA, por ejemplo. O sea, los pacientes pueden ir de uno u otro lado y los profesionales también pueden ir en uno u otro lado atendiendo. Hay también este modelo se debe, y bueno, y en Moquegua, por ejemplo, no hay privados, no hay privados, o sea, no hay consulta privada, o sea, no hay clínicas prácticamente, o sea, o esa de salud o es el MINSA. Entonces, en Moquegua. Entonces, este tema de intercambio prestacional, por ejemplo, se está empezando en ese lugar porque es como un piloto, un modelo pequeño con una población acotada, donde no hay más que 2 sistemas y donde se puede ver cómo trabajar después este modelo a gran escala que ya se está haciendo. El otro punto que también creo que es fundamental y que creo que ha salido en la mesa es que tenemos que apoyar el tema de la atención primaria de salud. O sea, tenemos que ir a fortalecer todo el primer nivel de atención, aunque estemos con un sistema de salud fraccionado, y tenemos que apostar por formar primero a los médicos que el país necesita con los perfiles que necesita. Ya nosotros hemos trabajado este tema, ya le llegó a la doctora probablemente la invitación para terminar el trabajo. Hemos trabajado hace un año en esto. Justo la doctora Llosa, que es miembro de la sociedad que está por acá, creo estaba, es la que ahora está conduciendo este tema y este perfil del médico se termina ahora en diciembre de este año. Entonces, en diciembre vamos a tener el perfil del médico que el país necesita. Y para eso hemos convocado a todos los actores. Así que esperemos que asistan para terminar el tema. Pero tenemos que formar ahí, primero, el médico que el país necesita con todos los plus que querramos, ¿no? Pero hay que formarlo. El otro punto que es importante, creo, es que debemos ir siempre a buscar la mejora de la calidad, ¿no? Esto es fundamental. O sea, por más que tengamos un país complicado, diferencias muy grandes, que las conozco también porque he viajado por todo el Perú, entre Puno y Lima, entre Cajamarca y la cuenca del Corrientes en Loreto, y qué sé yo, tenemos igual que buscar una formación de calidad. Y para eso creo que otra cosa fundamental es la relación con el sector educación, ¿no? O sea, tenemos que trabajar como en otros países, juntos, unidos con educación y salud, para enrumbar el tema de la formación, porque las universidades, las formadoras pertenecen al sector educación. Y nosotros como Ministerio de Salud somos el que aporta los campos clínicos y el empleador más importante. Entonces tenemos que trabajar con el sector salud en los temas de mejora de la calidad, que pasa por el licenciamiento de las universidades, por la acreditación de todas las facultades de medicina. Debemos informar que hemos trabajado con CINEACE, la nueva ley del CINEACE que está por salir, y que nos habían excluido al sector salud, no nos habían puesto, pero hemos pataleado tanto con nuestro habitual impulso y hemos conseguido que estemos ahora incluidos y vamos a trabajar, y estamos trabajando juntos con CINEACE también. Entonces, todos intersectorialmente, interinstitucionalmente tenemos que ir hacia un lugar. Y el otro tema que creo que nos estamos olvidando y hay que rescatarlo y verlo,
es que no solamente interesa la calidad técnica, sino la calidad humana. Entonces ahí es necesario el tema de formación en valores y también ver y estudiar, que es una cosa que nos falta, cuáles son las expectativas de nuestros jóvenes, de nuestros estudiantes que están saliendo, qué es lo que quieren, cómo los podemos convencer, porque de acá de nosotros, de repente todos nosotros tenemos una convicción, pero cuando conversamos con ellos es otro tema, ¿no? Y este problema creo que no se va a resolver en el corto plazo, pero sí tenemos que trazar una ruta clara, con hitos concretos, para que podamos en un corto, mediano y largo plazo llegar a la meta deseada. Gracias. Ok, muchas gracias. Yo agradezco profundamente a todos los participantes. Sus aportes han sido extremadamente valiosos. Y creo que abre la oportunidad, ¿no?, de trabajar en una lógica de cómo vamos a mejorar no solo el problema de especialidades, el problema de la formación del médico. Si me permiten, voy a ser muy breve en 5 conclusiones. La primera es un trabajo integrado y conjunto. Debemos dejar los liderazgos personales por apostar por el país. La segunda, la necesidad de tener definido un modelo de salud sostenible en el tiempo que permita crecimiento y estabilidad. Y esto implica coordinar con el desarrollo de infraestructura. La tercera es la necesidad de tener un sistema que esté integrado con metas e indicadores, en donde queda claro la necesidad de la atención primaria y salud. Y ahí hemos tenido el ejemplo, que no tenemos que necesariamente imitar, pero tenemos un ejemplo como el británico, cuyo sistema piramidal de ancha base como la atención primaria, y que es masivo además, sin necesidad de tener tantos especialistas, es mucho más eficiente. La cuarta es la necesidad de fortalecer la rectoría del Estado, ¿no?, en la obtención de la información que permita una planificación adecuada y la implementación de políticas. Y la quinta es la necesidad de regulación de un mercado laboral, pero que incluya el aspecto de médicos y especialistas. Finalmente, la necesidad del trabajo de calidad, tanto en la formación como en los estándares con regulación y evaluación. Les agradezco. Le paso la posta al doctor Agustín Niza para las partes finales de este evento.